enfrenta desafíos globales y locales. Si bien no hay soluciones únicas, la economía social y solidaria es una alternativa para resolverlos. En tiempos de pandemia COVID-19, pensar y actuar otro desarrollo es crucial. Para un presente y un futuro mejor, se requiere construir sociedades más inclusivas y equitativas, basadas en la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza. Tras una serie de webinars regionales de mayo a septiembre en inglés, español y francés, el contexto nos invita a encontrarnos este año en el Foro Global Virtual GICEF. Y será hasta el 2021 cuando México y la Ciudad de México nos reciban con los brazos abiertos. Bienvenidos al Foro Global Virtual GICEF, el poder de la comunidad y la economía social y solidaria como vía para la transformación. A mayores retos, mayor solidaridad. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan, cerca ya de 175 participantes registrados en este foro de investigadores de la economía social y solidaria. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores del Foro Global de la Economía Social, particularmente a Berenice Alcalde y a todo el equipo que ahora ha estado acompañándonos y también pues resolviendo todas estas problemas técnicos, al INAES, por supuesto, que también está aquí presente en la organización, a la Universidad Ibero Ciudad de México, junto con quienes realizamos la organización de este foro, particularmente también al Laboratorio de Innovación Económica y Social de la Ibero Puebla y a la Maestría de Gestión de Empresas de Economía Social también de la Ibero Puebla, y por supuesto pues a este panel de compañeros investigadores que amablemente respondieron a esta invitación para discutir y para sobre todo reflexionar y particularmente compartir, diría yo, el trabajo que día a día hacen de construcción de saberes, ¿no? Entonces, bueno, como bien sabemos, el Foro Global Virtual que hoy se está llevando a cabo tiene como ejes transversales hacer de la solidaridad y la comunidad las alternativas para superar los retos locales y globales, y de la economía social y solidaria, sus principios, valores y prácticas, mecanismos para el desarrollo. Ante la disrupción a gran escala del COVID-19, las sociedades están ante una evidente transformación, por lo que repensar y diseñar el presente y futuro que queremos nos convoca a actuar, a poner a las personas en el centro y no solo al crecimiento económico. Creemos que una práctica fundamental dentro de la economía social y solidaria es la producción de saberes a partir de la propia experiencia en los territorios y en diálogo con colectivos y organizaciones. Es por ello que en el marco de este foro invitamos a esta sesión a investigadores de América Latina a entablar un diálogo en el que buscamos intercambiar reflexiones sobre nuestras labores investigativas y sobre el trabajo que hacemos día a día. Sin lugar a dudas, la nueva normalidad de cara a la pandemia del COVID-19 pone sobre la mesa una serie de elementos que habrá que considerar en el presente y en el futuro de nuestro trabajo. Particularmente en este espacio en el que estamos ya para dialogar, la idea será pues generar este intercambio de experiencias que cada uno de los panelistas ha tenido a lo largo de su trabajo como investigador, poniendo especial énfasis en los aprendizajes, en las dificultades y en los desafíos frente al contexto actual. La dinámica que vamos a tener en este panel se hará a partir de 3 rondas de preguntas. En la primera pregunta, cada uno de los participantes tendrá aproximadamente 5 minutos para exponer sus puntos de vista, sus reflexiones. Después tendremos una segunda ronda con una segunda pregunta en donde tendremos aproximadamente también unos 5 minutos para cada uno de los panelistas y finalmente una tercera ronda en donde también a partir de la pregunta general que se ha planteado en el foro como marco de la reflexión, cada uno de los participantes tendrá alrededor de 3 minutos. Finalmente tendremos un espacio de preguntas por parte de quienes forman parte de este auditorio. Cuando falte un minuto para cada una de las intervenciones de los panelistas, el equipo técnico proyectará una lámina en nuestra pantalla para informarle que está por terminar
su intervención. Así que bueno, pues tendremos 3 preguntas, voy a plantear la primera de ellas. En realidad son una serie de preguntas que se les plantearon previamente a los panelistas y que tienen que ver justamente con cuáles son los enfoques y las estrategias metodológicas con las que desarrollan su trabajo. ¿Qué tipo de puentes se construyen en las organizaciones y colectivos o se construyen con las organizaciones y colectivos de la economía social y solidaria? Cómo contribuyen a fortalecer desde su trabajo investigativo las propias prácticas de la economía social, cuáles han sido los aprendizajes más significativos en su experiencia y cómo se ponen en acción los principios de la economía social y solidaria en la práctica investigativa. Son 5 minutos, es muy poco tiempo, así que bueno, pues cada uno podrá elegir alguna de estas dimensiones que están planteadas aquí. Así que voy a empezar presentando pues a nuestro primer invitado, ¿no? Que es Pablo Kotler, justamente profesor investigador del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, es doctor en Economía por la Universidad de Boston y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación están centradas en 2 temas: desarrollo e inclusión del sistema financiero y microempresas, así como informalidad y empresas sociales. Desde 1998 es profesor investigador del Departamento de Economía de la Ibero Ciudad de México, del cual fue su director en el periodo 2009-2016. Asimismo, fue investigador visitante en el Center of US Mexican Studies de la Universidad de California en San Diego en el periodo 2004-2005. Ha publicado, coordinado y contribuido en diversos libros y es autor de trabajos publicados en revistas académicas nacionales e internacionales. En el 2017 recibió el Premio Nacional Raúl Hernández Cos a la investigación e inclusión financiera en la categoría de investigación. Adelante, Pablo, por favor. No te escuchamos, Pablo, si puedes abrir tu micrófono. Pues decía, muchas gracias en primer lugar a los organizadores por la invitación y a ti, Marcela, por estar coordinando esto y por tu gentil presentación. Yo lo que quisiera empezar es poniendo una postura de por qué es importante la investigación. Y para eso quiero empezar diciendo que, bueno, de acuerdo a la teoría económica convencional, hay problemas que surgen como fallas de mercado y que no logran ser resueltas por el Estado. Y para ello, dice la teoría, existen las empresas sociales. Así, estas empresas son concebidas por su finalidad y dentro del entramado de empresas, las empresas sociales son percibidas como un grupo peculiar que busca hacer el bien. Esta descripción considero es errónea en cuanto a la caracterización y estrecha en cuanto a los fines de las empresas sociales. Sobre esto último, me parece que su mera existencia no es suficiente para hacer un mundo mejor. Es necesario que las organizaciones y las empresas sociales entren en el imaginario colectivo, en el menú de posibilidades de un verdadero cambio. Es solo así que podrán convertirse en una alternativa socialmente aceptada y políticamente posible. Y para ello creo que es necesario atender 2 frentes. Un primero es dar a conocer ejemplos de empresas y organizaciones que basadas en la solidaridad, cooperación y reciprocidad logren atender empresas sociales y que muestren ser sostenibles en el tiempo. Para tal fin, los relatos, las historias y los estudios rigurosos son fundamentales para lograr un efecto de imitación, para que se reproduzca y haya cada vez más empresas sociales en la sociedad. Segundo, considero que no basta con atender problemas, no basta con ser un remedio a un problema que está existiendo. Es necesario desarrollar estrategias de desarrollo y crecimiento territorial, a nivel territorial y a nivel nacional, que permita que muchos de los problemas sociales que actualmente se atiendan desaparezcan. Uno de los problemas sociales más graves son la pobreza, la desigualdad y la falta de movilidad social. Y buscando soluciones a estos problemas, las empresas sociales deben ser estudiadas en las universidades y centros de investigación
con el fin de desarrollar un pensamiento crítico entre los creadores de nuevos emprendimientos y entre los futuros diseñadores de políticas públicas. Para ello, se requiere desarrollar un marco teórico que permita comprender cómo funciona y cómo se distingue la empresa social de las demás formas empresariales. ¿Cuáles son las fortalezas de las empresas sociales y cómo atienden sus debilidades? ¿Y qué nos dice la evidencia empírica acerca de los resultados de su impacto social y su viabilidad económica? Son temas que también son muy importantes de desarrollar. Pensamiento crítico, efectividad y viabilidad económica son metas que deben lograrse para que este tipo de organizaciones dejen de ser una excepción, un remedio a las fallas de mercado y del Estado. Solo así, creo yo, pueden convertirse en una alternativa de organización productiva y social que pueda competir por las mentes y la imaginación de algo distinto. En mi caso, esa es mi forma y por qué creo que es importante hacer investigaciones sobre economía social. Ahora, en mi caso como investigador, en los 2 últimos años, y me voy a centrar simplemente en estos 2 últimos, me he abocado un poco a esta segunda parte, al tratar de entender un poco más a la empresa social y a tratar de comprender en términos de diseño y a tratar de entender un poco más acerca de su impacto social. Entonces, por un lado, hice una revisión de textos publicados desde 1958 en las principales revistas académicas acerca del funcionamiento de cooperativas de trabajadores. Y con base en eso, escribí una guía para el estudio del funcionamiento de las cooperativas. En segundo lugar, hice uso de datos de los censos económicos de México para comparar los ingresos que obtienen las cooperativas del sector manufacturero mexicano versus los generados por empresas similares del sector privado. Dicho estudio, que saldrá publicado a fines de este año, busca ofrecer evidencia de que la cooperativa no está reñida con la viabilidad económica. Finalmente, estoy colaborando en el diseño de una maestría en economía social que tiene por eje la evaluación de proyectos sociales y el estudio de la estructura organizacional de las empresas sociales. Entonces, estoy tratando desde mi punto de vista, tratar de comprender un poco mejor qué es una empresa social y cómo se diferencia y cuáles son sus resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por ceñirte al tiempo que nos permiten. Ciertamente ya nos vas dejando algunas pistas que creo que nos van a permitir entrar ya en una discusión más adelante, sobre todo esta idea que planteabas inicial de la necesidad de generar este diálogo de saberes desde distintos puntos de vista y la necesidad también de recoger estos relatos y estudios rigurosos sobre experiencias que muestren esto último que nos planteabas, lo que son las empresas de economía social. Muchas gracias, Pablo. Seguimos con nuestra siguiente panelista, Selva Saena, directora de la especialización en gestión de la economía social y solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina. Selva es doctora en salud mental comunitaria, licenciada y profesora en psicología, especialista en organizaciones sin fines de lucro de San Andrés de Itela, es directora de la especialización en gestión de la economía social y solidaria y del diploma de posgrado de enfoques, experiencias y aprendizajes en economía social y solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes, docente investigadora en grado en la UBA y en la NQ y en posgrado también, participó en congresos nacionales e internacionales, es miembro de equipos de investigación en la Universidad Nacional de Quilmes, es directora y codirectora de proyectos y programas de extensión universitaria de esta misma universidad, directora de becarios de investigación y docencia, autora de libros y capítulos de libros y revistas científicas, y además ha estado participando en los proyectos de desarrollo profesional, dirigió decenas de tesis de grado y posgrado, así como también participó como jurado de tesis y concursos docentes. Adelante, Selva, gracias. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, por la presentación, por poder compartir este espacio con gente tan interesante y además con gente amiga como Colombia, Hans, Nadia. Es
un orgullo. Realmente estoy muy emocionada y un poco nerviosa, pero muy contenta. Bueno, acá estuvimos trabajando con una presentación. ¿Cómo la tienen que adelantar ustedes? Sí, ahí Ahí está. está. Bueno, para empezar a contestar esta pregunta desde dónde nos posicionamos, o no, algunas de estas preguntas, o cuál es nuestro enfoque, yo lo que quiero aclarar primeramente es que nosotros somos un colectivo. Nosotros, el proyecto CREES, Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social, es un proyecto académico territorial de economía social y solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes. La Universidad Nacional de Quilmes es una universidad pública del conurbano bonaerense y bueno, nosotros venimos trabajando desde el año 2006. Si quieren pasen la próxima filmina. Bueno, acá hay algunas fotos de algunas de las múltiples actividades que hacemos. Si quieren pasen otra. Y acá hicimos un pequeño esquema de algunas de las cuestiones. A mí me parecía muy importante empezar a contar desde dónde trabajamos, porque nosotros llegamos a la investigación como en un tercer momento. Nosotros nacimos haciendo extensión universitaria, nacimos como un proyecto de voluntariado conformado por un equipo de alumnos, docentes de distintas formaciones y un pequeño grupo de estudiantes en el año 2006, trabajando con organizaciones de la zona sur, principalmente de Quilmes, Varela y Berazategui, que es, digamos, a 20 kilómetros de la capital federal de Buenos Aires, ¿no? Son sectores vulnerables y hay organizaciones barriales, organizaciones comunitarias y organizaciones del campo de la economía social y solidaria, también desde sindicatos o desde movimientos sociales. Entonces, desde que nacimos enlazadas desde la universidad con las organizaciones. En este momento hemos crecido mucho, tenemos 16 proyectos de extensión universitaria, todos de economía social y solidaria, pero que toman distintas temáticas, por ejemplo, turismo, empresas sociales, salud mental, formación, educación, desarrollo indígena, etcétera. Acá están los ejemplos: formación y capacitación, jóvenes, mujer y trabajo, cooperativas de inclusión, reciclado. Bueno, esas son algunas de las actividades que hacemos en extensión. Nosotros le llamamos comuniversitaria porque es la comunidad de la universidad. También a veces hablamos de extensión, como una tensión entre el adentro y el afuera. Nosotros creemos que la gente de las organizaciones nos construyó como proyecto educativo, transformó nuestra universidad y especialmente los espacios de economía social y solidaria. Volvemos atrás un poquito en la filmina para ver la segunda propuesta. Bueno, a partir de este vínculo con las organizaciones y también con el Estado, porque como en este momento, en el año 2010 había un gobierno nacional y popular que apoyaba a los sectores vulnerables de nuestra sociedad, y entonces pudimos conveniar con el Estado, que había generado un programa de cooperativismo, gracias. Y bueno, entonces avanzamos con una formación para los cooperativistas. Después, la tecnicatura, la formación para los y las cooperativistas es de extensión universitaria, no requiere ningún estudio previo. Bueno, así avanzamos en la tecnicatura, que es de grado, y en posgrados, y llegamos a la investigación. Ahora sí, si quieren adelanten, porque un minuto es poco. Llegamos a la investigación como para sistematizar estas experiencias que veníamos haciendo. Sigan pasando, por favor.
porque era necesario escribir, reflexionar sobre las prácticas que hacíamos. Bueno, si nos detenemos un segundo acá, pensamos, este es el proyecto de investigación que se llama Emprendimientos Sociales y Salud Comunitaria, que yo dirijo, y es parte de un programa de desarrollo que se llama Dimensiones y Alcance del Desarrollo Territorial, con otros 9 proyectos. Y lo que nos proponemos en este proyecto es indagar las transformaciones subjetivas que se dan a partir de prácticas en economía social y solidaria que favorecen la salud comunitaria. Entonces nosotros pensamos como este vínculo, ¿no?, entre lo que la economía social y solidaria le aporta a la salud comunitaria y viceversa. Por eso me pareció muy interesante la presentación anterior, porque, bueno, de eso seguiremos hablando. Bueno, muchas gracias. Hasta acá y después seguimos en la otra pregunta. Muchísimas gracias, Elba. Creo que nos dejas también como muy abiertos la ventana para seguir reflexionando sobre justamente, y valga la redundancia, la reflexión de las propias prácticas que llevamos a cabo desde la economía social y solidaria, y sobre todo destacaría pues el valor del alcance territorial que también la investigación sobre economía social y solidaria tiene. Seguiremos platicando seguramente sobre esto más adelante. Ahora vamos a darle espacio a nuestro tercer invitado, a Juan Fernando Álvarez Rodríguez, quien es profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Juan Fernando, es economista de la Universidad de los Andes, es especialista en evaluación social de proyectos de la Universidad de los Andes en Colombia, magíster en economía social y director de entidades sin ánimo de lucro de la Universidad de Barcelona en España, y doctor en ciencias sociales de la Universidad de Lisboa. Es profesor también de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana y director del área de estudios en ecosistemas organizacionales transformadores, presidente del Comité Científico de CIRIEC Colombia y Scientific Council de CIRIEC International. Lidera junto con Carmen Marcuello el Grupo de Investigación Internacional de CIRIEC en organizaciones emergentes de la economía social y es miembro científico de la revista CIRIEC España. Juan Fernando, te escuchamos. Muchísimas gracias por esta presentación, por este espacio, y bueno, vamos a tratar de ajustarnos a este tiempo con lo ambicioso que es la idea de ver enfoques y estrategias metodológicas. Inicialmente, con los enfoques, nosotros partimos de un enfoque de co-construcción de conocimientos. Entendemos, por ejemplo, desde los programas académicos, que los estudios formales pueden establecer desde los profesores criterios para la orientación y la optimización de organizaciones de economía social y solidaria. Pero eso es una parte del conocimiento, la que va de los profesores hacia los estudiantes. Pero también hay unos conocimientos propios que tienen la mayoría de nuestros estudiantes que están militando en organizaciones y que nos interesa mucho a través del diálogo de saberes generar espacios de reconocimiento de experiencias y contextualización de las mismas. Eso nos ha permitido entender, por ejemplo, por qué en Colombia hablamos de economía solidaria, por qué se habla de economía popular o economía del bien común. Cada uno de los países aguarda títulos distintos para expresar dentro de un mismo paraguas un concepto que tiene que ver con expresiones locales para solventar necesidades. Estoy absolutamente de acuerdo con el señor Kotler, que tiene que ver no solo con la mitigación de fallas de mercado y de Estado, sino que dialogando con nuestra gente nos damos cuenta que estas organizaciones además entran en resistencia en muchas ocasiones y en disputa por generar prácticas económicas que ponen en el centro de la cuestión la vida,
no solo, como se decía en 1844, de poner en el centro las necesidades del hombre, sino la preservación de la vida, de sus grupos de interés, asociados, trabajadores, etcétera, y la comunidad. Entonces, estos tres elementos complejizan los resultados de nuestras organizaciones y hace que tengamos un enfoque de diálogo, de co-construcción, y el tercer punto es ese. El tercer punto es que con las enseñanzas de los profesores, los intercambios con las personas que están cercanos a nuestros programas, generamos co-construcción de saberes propios. Eso es un primer enfoque. Buscamos visibilizar los valores de estas organizaciones y valorizar lo que está por debajo del iceberg. Lo que vemos en materia organizacional es que todo lo medimos por la punta del iceberg. Ingresos, empleo, excedentes, estado financiero, pero por debajo hay toda una cantidad de intangibles no valorados que sustentan no solo a estas organizaciones, sino a la economía por sí misma. Frente a las estrategias, comentar, por ejemplo, que una estrategia fundamental para nosotros es la consolidación de comunidades de conocimiento como un elemento diferenciador de la orientación universitaria. Por ejemplo, el Papa Francisco hace poco ha llamado un pacto global por la educación. Nosotros hemos estado trabajando muy de la mano con distintas universidades confiadas a la Compañía de Jesús en Latinoamérica y en Europa, y inmediatamente nos ponemos a la orden de este llamado. Hay 4 universidades en el mundo que van a liderar el Pacto Global por la Educación. La Universidad Javeriana de Colombia lo va a liderar desde la facultad en la que trabajamos, desde la ecología integral. Una educación que sirva para transformar vidas, para transformar territorios y, reitero, para poner en el centro de nuestras preocupaciones la protección de la vida. Eso significa también que una estrategia fundamental ha sido internalizar las disciplinas, es decir, la economía solidaria no es una materia exclusiva de economía, de derecho, de ninguna de estas disciplinas. En realidad trabajamos en conjunto con ingenierías, con educación, con teología, con arte, con ciencias, incluso con medicina, para pensar las mutuales, y esto se manifiesta en docencia, en investigación y en educación continua. Finalmente, comentar en el minuto que me queda que frente a los tipos de puentes que se construyen con las organizaciones y colectivos de la economía social y solidaria, hemos buscado definir baterías de indicadores para identificar cómo transforman nuestras organizaciones desde sus especificidades, sus territorios, la vida de las personas, y preservan un poco la vida. Esto responde, por supuesto, a anhelos globales como el de Ángel Gurría, secretario general de la OECD, que comienza a plantear cómo el crecimiento medido como producción y consumo está costando tan caro que en el arsenal económico, de análisis económico, no se ha capturado todo el desarrollo de intangibles que generan confianza entre la ciudadanía. Eso nos ha llevado a plantear trabajos en cuentas satélite, nos ha llevado a contabilizar las magnitudes del cooperativismo, y algunas de estas publicaciones están a la abierta. Un dato interesante, y con esto finalizo, es que, por ejemplo, hemos medido cómo en tiempos de decrecimiento económico, organizaciones como las cooperativas siguen generando transferencias sociales en especie crecientes para la economía. Esto es algo que no hemos evidenciado en otro tipo de organizaciones. Bueno, por ahora esos son mis comentarios, y muchas gracias por esta fiesta académica en común. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Sin lugar a dudas, dejas ahí un espacio para seguir reflexionando sobre esta idea de comunidades de conocimiento, y sobre todo rescato también este planteamiento que hace sobre la economía social como un puente que puede
no romper, sino más bien comunicar a las distintas disciplinas en las que se forman los estudiantes dentro de las universidades y la relevancia también de construir indicadores para la economía social. Y bueno, continuamos ahora con Natalia Quiroga, también investigadora docente del Instituto del Conurbano Universidad Nacional de General Sarmiento. Ella es economista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en planeación y desarrollo regional de la Universidad de los Andes en Colombia. Tiene un magíster en Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina. Es investigadora docente y coordinadora académica de la maestría en Economía Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Claxo, Economía Feminista Emancipadora, asesora del Instituto Nacional contra la Discriminación de la Xenofobia y el Racismo en Argentina. Adelante, Natalia. Bueno, un gusto encontrarnos en este espacio. Muchísimas gracias a todas las personas que han hecho posible este encuentro. Y bueno, después de las cosas tan interesantes que han planteado en las anteriores exposiciones, quisiera referirme a la manera en la que desde la maestría en Economía Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento enfocamos nuestros procesos de investigación. Primero contarles que es una maestría que surge en el año 2003 y surge muy al calor de los procesos de transformación de la economía en Argentina que sucedieron después del proceso del 2001, y por eso la manera como surge la economía está profundamente imbricada con las luchas que se empiezan a desarrollar y con la necesidad de construir un espacio académico donde hay un encastramiento permanente entre las prácticas de los actores y actoras de la economía social con una reflexión académica. Un poco quisiera plantearles que la manera como se plantea esa perspectiva de la economía social y solidaria reconoce, digamos, la profunda crisis civilizatoria que se impone sobre nuestros territorios y la manera como necesitamos construir un enfoque que permita pensar en una transición societal, y una transición societal donde la economía social y solidaria juega un papel muy importante para poner la vida humana y no humana en el centro. En este contexto, digamos, se impone entonces la necesidad de encarar una comprensión de la economía que sea crítica al mercadocentrismo, crítica a la manera como el capitalismo viene subordinando la vida humana y no humana a los imperativos de la acumulación económica. Y por eso esta maestría propone una forma de entender la economía que se constituya en una alternativa a la manera en que el capitalismo viene organizando lo económico. En este sentido, parte de las luchas y de las perspectivas teóricas críticas de América Latina, y este es uno de los principales elementos que distinguen este programa de estudios, y es una especial atención a la producción crítica del continente y no solamente a la producción académica, sino un reconocimiento del papel fundamental que tienen las luchas por las condiciones de la reproducción de la vida como un imperativo epistemológico que implica y que conlleva, digamos, a repensar la diversidad de formas económicas presentes en la región. Otra de los elementos que partimos es una crítica a la manera androcéntrica en que las teorías económicas han pensado lo económico, a la subordinación del ámbito de la reproducción y a la naturalización de las mujeres en la división sexual del trabajo. Por eso nos interesa, y es mi campo de investigación en particular, revelar la manera como una comprensión crítica de la economía exige una mirada sobre la manera en que el acercamiento patriarcal que ha caracterizado las distintas escuelas económicas ha subordinado conceptualmente y teóricamente una reflexión sobre la reproducción como el eje de organización de lo económico.
Esto, por supuesto, implica también una mirada crítica de la experiencia colonial que ha sufrido la región, y por eso nos interesa reconocer no solamente una visión de la economía feminista en general, sino una visión decolonial de la economía feminista, que implica reconocer las experiencias de las mujeres indígenas, afros, campesinas y populares como un punto fundamental de pensar cuáles son las propuestas de organización de la sociedad que surgen de estas otras formas de entender la economía. Por otro lado, esta visión crítica de la colonialidad y de la modernización que caracteriza el pensamiento occidental nos lleva también a reconocer la necesidad de pensar la naturaleza desde una lógica en la que los seres humanos dependemos de la naturaleza, estamos interrelacionados con la naturaleza, la visión de los seres humanos como sujetos necesitados, y eso, por supuesto, implica abandonar la idea de la naturaleza como un recurso humano, y eso también nos da la posibilidad de acercarnos a perspectivas como las del ecofeminismo y como las perspectivas que plantean los grupos indígenas y afro, que piensan en una ecología de saberes que es relevada con mucha fuerza en la propuesta epistemológica de esta maestría. Dejaría acá para ser estricta con el tiempo, como tanto nos han pedido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia, y gracias por traer a la mesa de discusión y de reflexión esta idea de la investigación militante y sobre todo la necesidad del diálogo entre las distintas economías alternativas o transformadoras, ¿no? Donde caben pues justamente estos feminismos diversos de los que hablas. Nuestro siguiente participante invitado, Hans Sediel, espero haberlo pronunciado bien, coordinador de Territorio Solidario UCC del Instituto de Economía Social y Cooperativismo, también de Colombia. Hans es docente e investigador, coordinador del proyecto de investigación Modelo Territorio Solidario. Es asesor pedagógico de la Mesa Nacional de la Economía Social Solidaria y de la campaña por un currículum global de la economía social y solidaria en Colombia, con experiencia como coordinador de proyectos de formación y educación para el Ministerio de Educación Nacional de Argentina, vinculados a universidades nacionales, con el objetivo de articular en la formación trabajadores, actores y organizaciones sociales en un trabajo integrado territorial para el desarrollo de la economía social y solidaria. Es partícipe en el equipo que formuló y estableció el Observatorio y Laboratorio de Gestión de la Economía Social y Solidaria en Argentina, en articulación también con diversas universidades. Tiene experiencia en el ámbito de las organizaciones sociales y mercados solidarios en Colombia entre los años 2004 y 2011. También imparte las materias de economía solidaria y es docente tutor de programas de monitores solidarios. Trabajó también en 2016 como docente en la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad SSI, Escuela Colombiana de Carreras Industriales, y también participó en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional 2012-2021. Bueno, hasta aquí dejo su amplio currículum para darle voz a Hans. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por tan generosa presentación. Realmente, pues me honra mucho no solamente compartir, digamos, este escenario tan importante con todos y todas las que están conectados, sino también con los compañeros, amigos y amigas que estamos y tenemos la oportunidad de dialogar el día de hoy. Bueno, en relación con la pregunta que nos convoca para este foro, vinculado con cómo transformar el presente y construir mejor futuro desde la economía social y solidaria, teniendo como eje la investigación, yo quiero compartir la experiencia que desarrollamos desde la Universidad Cooperativa de Colombia en un proyecto que se llama el proyecto Validación, ¿no? De un modelo de territorio solidario, que el cual, digamos, es identitario o es parte de lo que deseamos construir desde la Universidad Cooperativa de Colombia en sus 18 sedes como universidad. Es importante también rescatar que soy parte del Instituto de Economía Social y Cooperativismo INDESCO, del cual somos una red de profesores, investigadores a nivel nacional
que reflexionamos, que soñamos y que queremos construir desde la economía social y solidaria, desde el ámbito académico y desde el ámbito de la construcción con actores de los territorios, esta posibilidad de lo que nos proporciona la economía social y solidaria. Yo quiero responder la pregunta del foro en relación con el proyecto y la experiencia, digamos, que hemos logrado avanzar, ¿no?, en el marco de este proyecto, el cual, digamos, el modelo de territorio solidario responde a una pregunta muy importante, y la pregunta es: ¿cuál es el rol de la economía social y solidaria y sus implicaciones en los territorios de vida de hombres y mujeres que habitan nuestra matria latinoamericana y, en nuestro caso de proyecto, en las sedes de la Universidad Cooperativa de Colombia, en el cual comenzamos con un piloto en 3 sedes, en la ciudad de Cali, Villavicencio y Bogotá, con un equipo maravilloso de investigadores y docentes muy vinculados con el tema del compromiso social y el compromiso de las transformaciones. Hay algunos elementos importantes que, digamos, hemos podido aprender en este proceso. Uno, la importancia que tiene la integración entre la investigación, la proyección social y la docencia, porque no es posible construir una subjetividad solidaria si ese sujeto no está, digamos, vinculado y transformado a partir de vínculos humanos y vínculos que tienen relación directa con la misión o con los objetivos que cada uno de estos sectores de la universidad lo componen. En ese sentido, nuestro proyecto se ha planteado como un proyecto que integra estas 3 áreas, ¿no?, con sus 3 objetivos en territorios determinados de la universidad, el cual cada una de las sedes de manera concertada tomó la decisión de empezar, digamos, a desarrollar ese trabajo en cada uno, digamos, de estos territorios solidarios donde estas sedes tomaron o, digamos, le dan prioridad, ¿no? En ese sentido, quiero compartir algunos elementos importantes, digamos, que ha tenido, digamos, nuestro proyecto. En primer lugar, como proyecto de investigación, partimos de un concepto de territorio solidario como una categoría de análisis, una categoría necesaria, teniendo en cuenta que el territorio, como lo entendemos, es que tiene que ver con una construcción social de los actores y sujetos que interactúan en un territorio determinado. Como nos lo indica la geografía crítica latinoamericana, todo territorio es una construcción social. En ese sentido, toda acción solidaria también configura una forma de relaciones sociales y una forma de construir ese imaginario en los territorios, de un territorio determinado. También es importante resaltar que, digamos, desde el campo de la economía social, hemos visto unos grandes desafíos, en el sentido de que la economía social y solidaria, como una gran propuesta de poder generar economías que ponen en el centro la reproducción de la vida, pero que también permiten la garantía de las mejores condiciones sociales y económicas de aquellos actores que habitan en territorios determinados, hemos logrado, digamos, comprender la importancia que tiene la mesoeconomía en esas relaciones, digamos, más allá de lo micro y no tan alejado como lo macro, pero esa mesoeconomía a nivel territorial que puede ir construyendo algunos horizontes y, como Natalia ya lo comentaba anteriormente, procesos de transición que logren poner al mercado digamos, al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio del mercado. Este ejercicio nos ha permitido tener 3 elementos orientadores en la experiencia. Un elemento epistemológico muy importante que ubica nuestro análisis y nuestra interacción territorial con todo este número de actores que hemos logrado, digamos, construir en esas relaciones de confianza desde un lugar teórico, porque consideramos que hay que construir teoría que oriente y dé sentido a la importancia que tiene la teoría en la construcción del campo de la economía social, un lugar empírico que significa la importancia que tiene hacer un análisis de las economías reales y las economías que suceden en los territorios, que nos dan pistas por dónde debemos recorrer esas posibilidades de construcción de alternativas a futuro, y una problematización de la realidad, el cual se expresa en un contexto concreto y actual en aspectos muy importantes. Un elemento, digamos, de esta lectura de realidad, el cual, digamos, hemos podido, digamos, percibir y que se ha profundizado, digamos, con el COVID-19, es vivimos una crisis de una recesión económica
que se ha ido profundizando, el cual en primer lugar vemos unos grandes riesgos. Y digo esto, digamos, a partir de nuestros análisis de realidad para la discusión. Uno, la dificultad que hay en la garantía de la soberanía y la seguridad alimentaria de los hombres y mujeres y organizaciones que están en los territorios. Dos, el aumento del desempleo y la ausencia de garantías sociales, especialmente para los trabajadores de los sectores populares. Tres, el aumento del trabajo y actividades denominadas economía informales, pero desde el concepto latinoamericano economías populares, el cual viene en aumento. Cuatro, la devaluación del dinero a causa de la recesión económica que no está dando cuenta de la capacidad adquisitiva de, digamos, de los hombres y mujeres que habitan en sectores populares. Y otro, las limitaciones de acceso y garantía de servicios de salud. Digamos que en esta lectura de realidad, nuestra propuesta es que la construcción de un territorio solidario implica potenciar y generar capacidades asociativas en los territorios que puedan impulsar las economías locales. Y bueno, más adelante seguiremos conversando sobre el tema, porque entiendo también que se me pasó los 5 minutos. Muchas gracias, Hans. De hecho, ya justo cuando empezabas a ahondar en la pregunta sobre los territorios solidarios, por ahí en el chat ya también se adelantaban a hacerte la pregunta, así que seguramente tendremos más tiempo para que puedas profundizar en esta noción que creo que ya se apunta como interesante. Muchas gracias, Hans. Y ahora damos paso pues a nuestra penúltima participante. La verdad es que es un panel muy amplio, pero que creo que ha sido muy rico. Colombia Pérez, directora del Instituto de Economía Social y Cooperativismo, INDESCO de Colombia. Tejedora de red, magíster en educación por la Universidad Externado de Colombia y magíster en dirección universitaria por la Universidad de los Andes, candidata a doctorado en e-learning de la Universidad Oberta de Cataluña, es experta en educación superior con una amplia trayectoria en planeación estratégica, formulación de proyectos y facilitación de trabajo en red para la gestión del conocimiento. Es investigadora del grupo INDESCO, actualmente dirige ya el instituto que había yo mencionado, ha participado en proyectos internacionales como el Erasmus Mundus Program Project de 2012 a 2015, en Enhancing Study and Practice of the Social Economy and Higher Education, liderado por la Universidad York St. John. Desde el 2016 hace parte del equipo multicoordinador de la campaña global por un currículum global para la economía social y solidaria. Es miembro activo de las redes RuleScope, Unicosol, Red de Educación y Economía Social y Solidaria, RSTA y RIPES. Y tiene varias áreas de interés: gestión cooperativa, educación cooperativa, emprendimiento cooperativo, entre otros. Colombia, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Un placer estar con ustedes hoy en este evento que para mí es icónico. Lo he seguido durante todas sus versiones y se logran grandes aprendizajes en este diálogo global que se logra a través de esta importante iniciativa. Van a poner la presentación. Bueno, un poco cuando nos hicieron la invitación, yo fue el ejercicio como de mirar nuestra práctica desde la gestión de la investigación desde un instituto en el cual confluyen varias funciones. En la siguiente diapositiva van a ver ustedes cómo el instituto hace parte de la Universidad Cooperativa de Colombia, que tiene sedes en 18 ciudades del país, y en ese sistema multicampus el instituto tiene investigaciones propias, pero también anima la red de investigadores que desde todas las disciplinas se interesan en la economía social y solidaria. Entonces, en el momento de la pandemia, es como todos los ciudadanos y como todas las personas y todas las instituciones, pues reaccionamos de diferentes maneras, y desde la educación creo que hubo una reacción inmediata que ha implicado que identifiquemos unas oportunidades y unas perspectivas totalmente nuevas. En el camino, pues,
ha habido unos aprendizajes que serían los que quiero sintetizar en la siguiente imagen, los cuales los he sintetizado en 5 áreas fundamentales. Algunos de estos temas ya estaban caminando y cogen fuerza en este momento, otros se abandonan y hay unos que logran volverse una tendencia. En primer lugar, hay que resaltar eso, ¿cierto? La crisis como un acelerador de tendencias. Entonces, hay una mirada inédita a esta situación y por lo tanto, pues mucho conocimiento por construir. Y allí lo primero que vimos fue la importancia de la interdisciplinariedad y de ese ejercicio de investigación-acción, esa metodología de investigación-acción en unos momentos participativa, como es la de territorios solidarios, pero también esa investigación-acción educativa, porque en la universidad todos los programas ven economía solidaria y en esa medida también hubo que hacer una mirada en este momento particular y esto nos volcó completamente el sistema multicampus hacia el territorio. Por eso el tema de territorios solidarios está cogiendo una gran fuerza en la universidad y de esta manera también las otras líneas de investigación se están refiriendo al territorio. Entonces las líneas de género, de educación, de transformación digital, de políticas públicas, han encontrado en el territorio un escenario propio para concretar resultados y para generar también nuevas dinámicas. En segundo lugar, el diálogo de saberes ha sido fundamental en este ejercicio como rector, principio de trabajo, y entonces la tecnología nos permitió a través de ese gran sistema multicampus conectarnos con una estrategia de apropiación social del conocimiento que es la Cátedra Libre, y en mayo hicimos estas cátedras y cerca de 1.500 personas participaron y allí pudimos reconocer y valorar las diferencias regionales, identificar buenas prácticas, nuevos aliados. También identificamos las políticas públicas, las ausentes y las que existen en algunas regiones, y todo ese ejercicio definió las rutas para nuestro equipo. Entonces, de esa manera nos fuimos uniendo a los diferentes líneas en las que seguimos trabajando. En tercer lugar, tenemos la revalorización del papel del conocimiento científico, porque en este momento vimos que al haber tanto ruido en los temas, también fuimos invitados a ser voceros y en esa medida proponer soluciones desde la economía solidaria. También dimos cuenta de la importancia y la posibilidad de la conexión generacional con las tecnologías, y con el premio Rimel Serrano, con los cursos, se fueron entrelazando prácticas y saberes. Y por último, creemos fundamental el resaltar la importancia de la ciencia abierta, porque también en esta pandemia, por ejemplo, en la editorial de la universidad, se liberaron las licencias para libros y en especial los de economía solidaria, en la medida en que la universidad cumple con su misión en esta línea. Y entonces en la última diapo vemos cómo, en la siguiente diapositiva, vemos cómo se dieron buenas prácticas en el sentido que libros que iban a ser vendidos en este momento se ponen al servicio de la comunidad. Y, por ejemplo, en la revista Cooperativismo y Desarrollo también entramos en un proyecto que se llama Ciencia Incluyente, y es la primera revista, creo, que tenemos en nuestra área, en la cual tienen posibilidad de acceso las personas con discapacidad visual. Entonces, en ese mismo sentido, los eventos que estamos organizando recogen todo ese ejercicio de que sean abiertos, que se trabaje en red, que no se hagan nuevos procesos, sino que se hagan confluencias de
caminos como el que está haciendo el GCEF, el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, y en ese trabajo en equipo, en ese trabajo en red cada vez más fortalecido, creemos que está la ruta para los siguientes desarrollos. Muchas gracias, Colombia, también por este dibujo claro que nos haces de la importancia de trabajar la investigación a través de redes, ¿no? Particularmente situando el trabajo territorial, la investigación, específicamente la investigación acción participativa, la importancia de articularlo también a un trabajo de incidencia en políticas públicas, ¿no? Ya seguiremos también dialogando sobre esto y cerramos esta primer participación con nuestra última participante, Nadia Castillo, quien es coordinadora de la Maestría en Gestión de Empresas de Economía Social de la Universidad Iberoamericana Puebla y recientemente nombrada directora del Departamento de Ciencias Sociales también de la Universidad Iberoamericana Puebla. Es docente, investigadora y consultora en economía social. Sus líneas de investigación son epistemología y movimientos sociales de economía social y solidaria en América Latina y movimientos sociales también en América Latina, sobre los cuales pues tiene una enorme diversidad también de publicaciones y contribuciones en libros y en capítulos de libros, y por supuesto también ha dirigido varias tesis sobre economía social y solidaria. Nadia, adelante, por favor. Muchas gracias, Marce, por la presentación. Y bueno, primero que todo quiero externar mi gran beneplácito, mi felicidad de estar compartiendo con muchos colegas con quien hemos tenido y vamos teniendo cada vez más vinculaciones en América Latina, pero sobre todo amigos y amigas muy queridos que estamos aquí y que justo por la pandemia, bueno, nos da esta oportunidad de estar en la virtualidad que quizás no hubiera sido posible que todos vinieran a Ciudad de México en estas fechas. Pero bueno, estamos aquí. Me toca hacer esta breve presentación y bueno, hago la referencia de la Maestría en Gestión de Empresas de Economía Social de la Ibero Puebla que coordino. Y cabe señalar que fue el primer posgrado en Economía Social en México, ¿sí? Desde el 2010 empezamos con 2 generaciones que estaban sobre todo vinculadas a la Universidad de Mondragón y es hasta el 2012 donde ya, digamos, podemos contar con la primera generación de Ibero Puebla, la primera generación de esta maestría en Ibero Puebla. La siguiente, por favor. Pues como un poco comentaba hace un rato Juan Fernando, que también pertenece a una universidad hermana del Sistema Latinoamericano de Universidades Jesuitas, el quehacer del sistema universitario jesuita nos implica en una incidencia social mucho más constante, prolongada, a partir justo de nuestro quehacer universitario, cómo contribuimos a ir formando un mundo más justo, más solidario y más fraterno para todos y todos. Desde la Ibero Puebla se hace una muy fuerte mención hacia la construcción de un modelo económico, ahí mucho más inclusivo. Estábamos bien en la anterior. Sí, solo son 3. Gracias. De un modelo económico inclusivo que pueda ser sostenible y también sustentable. Es en ese sentido que la apuesta de esta maestría en gestión de empresas de economía social inició buscando fortalecer justo las distintas áreas de oportunidad del llamado sector social de la economía y que pudiera entonces a partir de este fortalecimiento, digamos, de capacidades de las propias empresas, bueno, pues ir profesionalizando a las empresas de economía social y solidaria y también ir generando cada vez más de este tipo de empresas desde, lógicamente, los principios y valores que comparten el cooperativismo y también las distintas experiencias y prácticas de economía social y solidaria. Es en el 2015 donde, a partir de este trabajo de la maestría, que bueno, cabe mencionar que digamos que fue el primer programa, como ya lo decía yo, de posgrado a nivel nacional, y también dentro de la Ibero Puebla, digamos que fue el primer programa, pero ya venía acompañado de una serie
de ejercicios de economía social y solidaria desde distintas áreas de la universidad. Es en el 2015 donde la apuesta universitaria crece y entonces se busca ampliar este ecosistema de economía social al interior de la universidad para responder a las distintas necesidades de formación que tenía el sector social de la economía. Es decir, observamos que no todos iban a tener ni la oportunidad ni tampoco las condiciones para acceder a un posgrado, pero sí para ir formándose en distintas capacidades y también para ir impulsando algo que en Colombia tienen más definido, que son los llamados territorios solidarios y que justamente a partir del Laboratorio de Innovación Económica y Social, el llamado LAINES, se busca ir impulsando estos circuitos de economía social, es decir, que no nada más fuera la generación de empresas, sino de qué manera íbamos haciendo cadenas cada vez más amplias que pudieran impulsar la economía local desde una perspectiva de la economía social y solidaria. Es entonces que desde la universidad, digamos, con este ecosistema creciente de economía social y solidaria, como también coloco ahí la incubadora de empresas de economía social, que ahora está al interior del nodo de innovación. Bueno, ¿cómo es que a partir de aquí damos una respuesta universitaria analizando, sí, la economía social y solidaria en su contexto, en un contexto económico, social, político y ambiental específico, para acompañar dando respuestas posibles y pertinentes, es decir, no nada más respondiendo a una emergencia que nos puede imperar el mercado, sino a partir de una respuesta posible y pertinente en la construcción de un modelo económico mucho más inclusivo. Esta es la apuesta de la universidad y un poco cierro con esto, como señalaba Selva al inicio en su presentación, pasó un poco también en la Ibero Puebla. Es decir, empezamos primero con los procesos de formación, como ya decía, a partir de la maestría y también articulando distintos proyectos formativos o bien de acompañamiento a las empresas, pero ahora, bueno, nos toca impulsar de una forma mucho más consciente la investigación a partir justo de revisar qué es aquello que venimos haciendo como universidad, cuál ha sido el impacto y cuál es el resultado de estos proyectos emprendidos a lo largo de este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia, también por ceñirte al tiempo establecido. Bueno, creo que todos lograron hacerlo. Y bueno, y creo que resalto pues esta idea de justamente de los circuitos de economía social locales que se están trabajando en la Universidad Iberoamericana Puebla y la importancia también que resaltas tú de seguirlos, de estudiarlos, de analizarlos y de acompañarlos también desde la investigación. Pues tenemos la segunda parte pues de este foro en donde ahora invitaría pues yo a los panelistas a que también reflexionen a partir de sus propias prácticas investigativas y que nos compartan sobre los límites, los desafíos y sobre todo también las áreas de oportunidad que nos ofrece esta nueva normalidad o esta pandemia o este escenario post-pandemia del COVID-19, ¿no? Algunos de ustedes ya se han ido refiriendo pues justamente a estos desafíos. Así que bueno, pues tendremos también, yo creo que aproximadamente 5 minutos, tal vez un poquito menos para poder hacer esta reflexión y que al final tengamos un espacio también para preguntas del público, que ya también tenemos ahí algunas anotadas. Entonces regresamos con nuestro primer panelista. Pablo, por favor, si puedes compartirnos tus reflexiones en este sentido. No veo a Pablo por aquí. Y si podemos avanzar con Selva en lo que Pablo a lo mejor se reconecta, no sé si tuvo algún problema con su conexión. En lo que lo ubicamos, Selva, si puedes avanzar tú y después incorporamos a Pablo, por favor.
No sé si me escuchas, Selva. ¿Está Pablo, Marce? Ah, sí está Pablo. Ah, perdón, es que no lo ubicaba yo aquí en el... Perdón, Pablo, una disculpa, si puedes más bien entonces Ya empezar. puedo. Gracias, Pablo. Muy bien, es que me tenía en silencio y no podía hacer nada. Bien, paso a la segunda pregunta entonces. Arrancaría diciendo que la pandemia lo que ha hecho es hacer más visible las debilidades de nuestro sistema de protección social. Tenemos un inadecuado servicio público de salud y un sistema educativo con un deficiente acceso al Internet, que lo que está generando es un incremento en la desigualdad presente y muy probablemente futura. Además, tenemos una falta de recursos monetarios, los estados tienen una falta de recursos monetarios y tampoco tienen infraestructura para llegar y atender a todos aquellos que laboran en el sector informal. Y todo esto lo que hace es simplemente elevar la pobreza, afectar la alimentación y la salud mental. Digo esto porque creo, en primer lugar, que esto no va a ser la última pandemia que vamos a enfrentar. Y por lo tanto, es urgente hacer cambios para que nuestra nueva normalidad, que esperemos que salgamos de esta y entremos en una nueva normalidad, no sea la que había antes del 2020. Es decir, tenemos que cambiar, no solamente para enfrentar esta pandemia, sino para que nos agarre mejor preparados las siguientes pandemias. Y a este respecto creo que es necesario hacer cambios para reducir el estado de vulnerabilidad en que vive la inmensa mayoría de la población de América Latina. Tenemos que transformar los servicios de salud y de educación para mejorar las redes de protección. Tenemos que construir una infraestructura financiera que permita una mayor inclusión financiera y que permita a los estados transferir recursos de manera expedita a poblaciones necesitadas. Necesitamos invertir en fuentes renovables de energía para protegernos del cambio climático y requerimos regular la explotación de suelos y aguas para proteger nuestro hábitat. Eso creo que son los grandes retos como sociedades que tenemos al frente. Y todas estas actividades son primordiales para construir una mejor sociedad y creo que en principio pues hay mucho apoyo. ¿Quién en principio no estaría de acuerdo con esto? Pero, sin embargo, estamos en una época en la cual las economías nacionales requieren de recursos externos y esto puede ocasionar conflictos entre lo local y lo nacional, entre el presente y el futuro. Y creo que el mejor ejemplo de esto es la minería. La minería es un sector que trae muchos recursos, pero es un sector que destruye la tierra. Es un sector que puede generarnos recursos para vivir mejor en el presente, pero destruimos el hábitat. Y esos son los conflictos que estamos enfrentando, creo yo. Por otro lado, como decía, la mayor estrechez de los fiscales de los gobiernos, lo que va a generar es que haya muchas actividades relevantes que no son privadamente rentables, son socialmente muy importantes. Y lo que estoy viendo es que cada vez más el trabajo de las organizaciones y empresas sociales. ¿Sí? Ese sería lo que yo diría en general. Ahora, ¿cuáles son? Yo plantearía 3 desafíos concretos que en el corto plazo Te congelaste un ratito, Pablo, creo. Si puedes a lo mejor cerrar tu pantalla para que podamos escucharte en esta última parte de los desafíos. Le decía esto para fortalecernos institucionalmente y para lograr un mayor impacto. 2, se requiere una mayor incidencia en la política pública. Tenemos que pensar en grande. Es importante lo local, pero tenemos que escalar lo local si queremos realmente cambiar nuestras realidades. Y para ello, incidir en la política pública, lo que se busca con esto es básicamente ir construyendo un ecosistema que sea más amigable a la existencia de las empresas sociales. Tercero, requerimos lograr visibilidad en las estadísticas nacionales. Bueno, me pusieron algo así en una pantalla, pero sigo nomás. Lo que se requiere, aunque parezca mentira, es lograr un consenso de cómo se define la social.
Es decir, en el caso de México, por ejemplo, solamente se sabe las estadísticas acerca de las cooperativas, pero no se conoce de ningún otro tipo de empresa social. Requerimos llegar a un consenso de qué es una empresa social y requerimos una alianza encargada de las estadísticas nacionales para que realmente comience a conocerse la empresa social y sea parte del lenguaje común, que comencemos a ver que existen, que están presentes, y eso puede permitir entonces que sean empresas, que sean organizaciones que sean fácilmente imitables, por así decirlo. Y finalmente, bueno, diría simplemente que más a mediano plazo, pues de lo que se trata finalmente es de construir y ir constituyendo una alternativa de vida distinta, ¿sí? Y para eso las organizaciones y empresas sociales pues tienen que jugar un rol también trascendental. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Sin lugar a duda, y creo que has insistido ya en el tema de los indicadores de empresas sociales. Creo que ese es todo un reto para México el ir construyendo eso y, por supuesto, las universidades jugamos un papel importante en ello. Ahora sí, Selva, si estás por ahí, de repente los pierdo aquí en la pantalla, pero Selva, es tu turno para responder esta segunda pregunta que tiene que ver justo más con los desafíos y con los límites, así como las áreas de oportunidad que se nos presentan en este contexto. Bueno, discúlpenme que no sé qué pasó, se me desconectó, no los escuchaba, los veía pero no los escuchaba. Bueno, yo lo que había hecho una presentación en relación a nuestro proyecto. Y lo que quería comentar era, bueno, que en las empresas sociales tenemos este desafío de construcción entre la universidad, por ejemplo, y las organizaciones. Yo no sé si pueden compartir, la verdad que no los veo, no sé si me escuchan. No me escuchan. Te escuchamos perfectamente bien y estamos viendo ahora tu presentación en pantalla. Perfecto, si quieren la pueden bajar hasta donde habíamos llegado. Okay. Pasando la presentación de el proyecto de investigación. Bueno, igual miren las fotos que están buenísimas, porque así somos, puro alegría, puro encuentro, puro co-construcción. Más adelante está lo que yo decía, o más ahí está. Bueno, entonces en este momento creemos que el desafío es reconsiderar. A mí me parece muy interesante lo que ha dicho Pablo sobre empresas sociales. Nosotros en nuestro país no tenemos una figura jurídica de empresas sociales, pero preferimos seguir llamándolas de esta manera, ya que la empresa social es mucho más que la cooperativa, es mucho más que una figura jurídica, es la posibilidad de tener ese espacio que nosotros lo entendemos como un lugar de encuentro desde la diversidad. Algunos otros panelistas hablaron de la co-construcción de saberes, del diálogo de saberes. Bueno, nosotros trabajamos desde esa línea, entendiendo la complejidad de las situaciones, pero en cuanto a las empresas sociales, las pensamos como espacios sistemáticos de producción de servicios o productos, donde hay una toma de decisiones democrática, y en el caso específico de nuestro proyecto de investigación, trabajamos con las empresas sociales de salud mental. Si la pasan para adelante, la presentación, ahí hay un listado de las empresas sociales con las que particularmente en este proyecto estamos trabajando. Están en distintas regiones de nuestro país
y bueno, y ahí está sistematizado qué rubros hacen. La particularidad, avanzamos si quieren, la particularidad que hemos tenido que abordar en esta situación de pandemia es, bueno, la cuarentena, el no poder salir, el no poder encontrarnos. Entonces se han tenido que readaptar a esta situación y entonces, por un lado, como dificultad es esto de no poder encontrarnos, entonces algunos dispositivos han tenido que transformarse en ir a los hogares de las personas que antes se reunían todos los días a trabajar en el espacio de la empresa social. Algunos han hecho como producción en cadena, en una casa algo, en otra casa algo, en otra casa algo, y entonces después otro lo va a vender, es uno solo el que hace el recorrido, digamos. Si quieren, pasen la diapositiva. Bueno, planteábamos esto, que si es economía o es salud, y bueno, decimos no es salud o economía, sino salud y economía, economía para la vida, economía social y solidaria, esta economía que potencia las posibilidades de las personas. Pase por favor la siguiente, que les quería mostrar esta adaptación que tuvieron que hacer algunas de las empresas sociales en la forma de comercializar, porque hay uno de los ejemplos que es la revista Hecho en Buenos Aires. La revista Hecho en Buenos Aires es una empresa social que trabaja con personas en situación de calle que venden la revista, ¿no? Y entonces la venden en los trenes, en los subtes, en la calle, en las movilizaciones, y bueno, y todos estos meses no han podido salir a vender. Entonces la revista lo que hizo fue renovarse, si quieren pasen la diapositiva, y venderla por internet. Ahí están las fotos, a la derecha abajo, de las revistas que se están haciendo y las que se van a hacer, y las que ya se hicieron, que se venden de manera digital. Bueno, yo, perdón, no puedo dejar de mencionar en este momento a Patricia Merkin, que fue la creadora y la directora de esta revista, y que lamentablemente en esta pandemia la hemos perdido, pero bueno, el trabajo y su conciencia y su compromiso está con nosotros aquí mismo. En esta foto también arriba y a la izquierda sería, están unos atriles, unos pequeños atriles que empezó a hacer la empresa social La Huella, que es una empresa que funciona en el Hospital Borda, que es para poner el celular y bueno, utilizarlo con todo esto de la digitalización. Bueno, ellos reformaban muebles, hacían muebles para vender, pero esto de los atriles fue muy útil porque también uno lo hace, uno lo corta, otro lo pinta en distintas casas, otro lo arma y otro lo venden, y han vendido un montón, porque lo que ha pasado también es que todas las empresas sociales tuvieron que buscar otras redes o profundizar sus redes para comercializar. Bueno, muchas gracias. Seguimos después. Muchas gracias, Selva, por destacar la importancia de cómo nos reinventamos y cómo las propias empresas sociales han tenido que reinventarse a partir, pues, de esta pandemia, ¿no? Y la relevancia, pues, de lo local, la relevancia que lo local adquiere justamente cuando las cadenas productivas transnacionales se han visto tan vulneradas. Muchas gracias, Selva. Y continuamos ahora con Juan Fernando de la Universidad Javeriana. Adelante, Fernando. Muchas gracias. Bueno, quisiera agregar algunos planteamientos a los retos del presente para las soluciones al futuro. Sin duda, hay un debilitamiento progresivo del estado de bienestar. Eso conlleva que haya una transferencia de pérdidas económicas a los contribuyentes, que lo veremos el año entrante. Obviamente, incremento de dinero virtual y sustitución de dinero físico, profundización de explotación, de exclusión y de extractivismos,
aumento del control social, pérdida de libertades individuales, pero también va a traer reducción de costos de producción a niveles que pondrán en cuestión incluso el lucro, como ya han dicho varios autores y como lo estamos evidenciando en muchos sectores. Eso significa que van a aumentar organizaciones de economía social y solidaria que van a brindar soluciones locales y que por supuesto entrarán en resistencia, disputa y como mecanismo de transición, que es lo que creo que hemos venido planteando transversalmente las personas que estamos acá. Se incorporarán tecnologías al ejercicio profesional y los oficios, pero también vamos a tener nuevos acuerdos, pactos verdes, preocupaciones éticas, y eso es un escenario sin duda muy interesante para nuestras organizaciones. En ese contexto, co-construir las políticas públicas es fundamental. Muchas organizaciones, como dice Social Economy de Europa, las organizaciones y los ciudadanos perciben la incidencia de las organizaciones, pero no hay suficiente documentación para demostrarlo, y por eso insistimos en la necesidad de tener documentación. El mayor reto va a ser convencer a quienes no están convencidos en un entorno donde nuestras propuestas van a paso de tortuga y las del extractivismo rentístico están a la orden del día, extraen la parte sustantiva de los recursos, etc. Por eso nos parecen interesantes propuestas como las de Francia, con un Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria, y en la agencia, en el Task Force de Naciones Unidas que participamos a través de CIRIEC, comenzamos a calcular la contribución de las, por ejemplo, de las cooperativas a los objetivos de desarrollo sostenible. Y nos encontramos unas contribuciones más que preponderantes, porque valorando lo que debe valorarse, nos dimos cuenta numéricamente que estas organizaciones, el beneficio contable que decíamos que está en la punta del iceberg, es solo una partecita. Comenzamos a calcular recursos liberados, distribución de fondos sociales, contribuciones puntuales a los objetivos de desarrollo sostenible y aportes al bien común. Pero reitero, seguimos rastreando la parte más externa de estas organizaciones. En Latinoamérica hay una cantidad de expresiones organizacionales que realizan incluso más agregaciones de valor, y eso es importante conocerlo. Por eso, con el grupo del Observatorio Iberoamericano de Economía Social y CIRIEC, comenzamos a liderar un proyecto iberoamericano para tratar de entender las lógicas, especificidades, imbricación con las políticas públicas y cuantificación de organizaciones como las empresas recuperadas en el sur, en el norte las milpas, todo el tema de las monedas sociales, de las apuestas por el buen vivir o las incubadoras de cooperativas tecnológicas populares en Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que aquí hay sin duda un universo por descubrir, y un poco el reto de nuestros trabajos es aproximarnos a ese universo. Muchas gracias, Juan Fernando. Creo que pues justo esta propuesta que haces, ¿no?, de articular también insistentemente al diseño y a la incidencia en políticas públicas, me parece que es fundamental, y sobre todo abres también otro eje de reflexión que tiene que ver con la innovación tecnológica, que creo que eso es algo que también vale la pena seguir discutiendo. Natalia Quiroga, de la Universidad Nacional General Sarmiento, si también nos compartes tus reflexiones a esta pregunta de desafíos y áreas de oportunidad. Bueno, yo creo que esta situación pandémica que estamos atravesando en toda la región, yo creo que nos está presentando retos que creo que son compartidos. El primero de ellos es la necesidad de ubicar las experiencias de la economía social y solidaria como experiencias productoras de valor y como experiencias esenciales para el sostenimiento de las economías en los territorios. Y esto lo planteo porque lo que vemos es que en nuestros gobiernos, y particularmente en Argentina, hay una respuesta muy rápida del gobierno nacional para sostener el entramado productivo, y lo que encontramos es que
se desarrolla una política que se llama del ingreso familiar de emergencia que cobija 9 millones de personas, y eso ya nos da un horizonte que era incluso no pensado por el gobierno, de la necesidad impresionante de que el gobierno sostenga la economía en este contexto de pandemia, y saca otra política muy abarcativa que se llama el ATP, que alcanza a 2.400.000 trabajadores y trabajadoras. Y este ATP conlleva al reconocimiento de que el Estado, digamos, paga la mitad del salario de quienes no están pudiendo desarrollar sus actividades económicas por la pandemia. Y lo que encontramos es que la mayor parte de las experiencias de la economía social y solidaria se quedan sin el ingreso. Entonces, ahí vemos cómo la economía convencional tiene en su cabeza la idea de una economía empresarial, ¿no? No concibe las cooperativas, las asociaciones, las empresas recuperadas, y bueno, todo ese sinfín, todo ese tejido de organizaciones que caracterizan a la economía social y solidaria como actoras fundamentales del funcionamiento de la economía. Entonces, ahí va el primer desafío, y es que todavía tenemos mucho por hacer para que los gobiernos entiendan el verdadero aporte y la necesidad de pensar estas experiencias de la economía social y solidaria desde lo económico y no desde la política social. Porque hay un acercamiento muchas veces, pero es del ámbito de la política social, y justamente lo que buscamos es la transformación hacia una economía que ponga en el centro el trabajo remunerado y no remunerado, ¿no? Por otro lado, esta concepción vinculada a lo empresarial, al lucro, al mercado, deja por fuera espacios que son fundamentales para el sostenimiento de estas economías. Yo creo que tanto Colombia como Hans, como Nadia tendrán mucho que decir en esto, pero hay una enorme contradicción. Acá en Argentina, por ejemplo, se abrieron primero los centros comerciales, los que son cerrados, digamos que son más riesgosos para la pandemia, pero las ferias populares, los mercados locales que son en el espacio abierto permanecen cerrados. Y estos son lugares esenciales para el funcionamiento de muchas de las experiencias y prácticas de la economía social y solidaria. Por otro lado, y un campo que es muy importante, y es el espacio del trabajo comunitario que en particular desarrollan las mujeres. Y acá encontramos una situación muy grave porque felizmente tuvimos una medición hace menos de un mes que medía cuál era el aporte del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres a la economía, y encontramos que en Argentina es del 15%, pero que es el único sector económico que su trabajo y su producción de valor crece en la crisis y pasa de ser el 15% al 21%, es decir, que el sector más dinámico de la economía es el trabajo no remunerado de las mujeres. Pero ahí también tenemos un problema porque no se hace explícito cuánto de ese trabajo va a las prácticas comunitarias. Y lo que encontramos acá es que en los sectores populares, las que salieron rápidamente a sostener la vida cotidiana en los barrios, en las villas, son las mujeres con los comedores comunitarios. Y en los comedores es una institucionalidad en donde no solamente se resuelva la emergencia alimentaria, sino que en realidad es el espacio en donde se vuelven a articular las personas que quedan completamente excluidas de todos los procesos. Y ahí es clave generar un reconocimiento a ese trabajo desde las lógicas de la economía social y solidaria, ya sea como una renta de cuidados o ya sea como el reconocimiento a su aporte a las economías territoriales. Y en eso la lógica de hacer cuarentenas territoriales es clave porque se rompe con la idea de quédate en la casa, que era es una propuesta que reifica el lugar de las mujeres como cuidadoras, y desde estas organizaciones se propone quédate en tu barrio, y ahí nos ayuda a pensar los territorios y los barrios como espacios para la reproducción y pensar las economías sociales y solidarias desde esta lógica reproductiva donde las mujeres son fundamentales, son esenciales.
Muchas gracias, Natalia. Creo que coincido contigo, el valor del trabajo no remunerado es fundamental y creo que también ahí la economía social y solidaria todavía tenemos una enorme deuda de discusión y de reflexión al respecto. Hans Sediel, adelante, por favor. Bueno, yo quería retomar un poco de mi última intervención, que yo hablaba de 3 momentos. Uno, de ubicar en un lugar teórico y empírico que problematiza una realidad, ¿no?, en un contexto y en un lugar determinado. 2, un elemento de análisis de esa realidad. Y yo planteaba lo que ha surgido a partir del COVID-19, que nos saca a la luz unos problemas profundos, no solamente una crisis, inclusive la propia política pública, que desde los 90 en el modelo neoliberal se convirtió en una política focalizada, una política aplicada a ciertos sectores, pero que no ven en el conjunto el problema económico y social de los territorios y de los sectores, digamos, marginados y subalternos, ¿no? Y uno tercero que no logré comentar, que tiene que ver con esa relación de saberes y prácticas, que es fundamental y que es parte del resultado que hemos podido encontrar en ese ejercicio del proyecto de investigación Territorio Solidario, que tiene que ver con esos saberes y esas prácticas que la gente vive en sus territorios, que van mucho más allá, inclusive de los conceptos teóricos que, digamos, hemos construido históricamente, y que hay otras categorías que nos piensan a replantear la importancia de ver y, digamos, visibilizar esas lógicas solidarias, esas lógicas y esos conflictos que existen allá, que, digamos, hacer una lectura de las economías reales nos van a permitir tener un punto de partida para entender y comprender políticas, acciones, estrategias que nos permitan ser mucho más pertinentes a la hora de responder a esos retos. Retos como reconocer la heterogeneidad de las economías empíricas, ¿no? Coragio, Arturo Escobar y otros autores hacen referencia a la importancia de reconocer ese saber hacer que realizan hombres y mujeres en territorios definidos, que nos permite tener pistas hacia dónde caminar en un contexto real vivido y frente a unos grandes retos y desafíos como los problemas de la alimentación, ¿no? La gran mayoría de familias, según los estudios, en los sectores populares están perdiendo una comida diaria. En relación con el trabajo, el aumento del trabajo, digamos, de los trabajadores en el campo popular aumenta del 60 al 70%, lo que denominan economía informal. Una devaluación de la capacidad adquisitiva, ¿no?, de los hogares, una negación, digamos, de los derechos sociales de una gran población que no tiene una relación de dependencia y que pues claramente tienen que enfrentar el día a día. Y yo creo que eso es lo que uno encuentra en las economías reales en los territorios. En ese sentido, ese marco de las economías populares es fundamental. Y los grandes retos es cómo construir sujetos en esas realidades concretas, cómo construir sujetos que permitan y que avancen hacia la construcción, digamos, de un subsistema que dé cuenta de la reproducción de la vida y de las mejores condiciones posibles para estos hombres y mujeres que habitan esos territorios. Eso significa la necesidad de la vuelta a lo comunitario y a la confianza, a la reconstrucción del tejido social, a la reconstrucción del reconocimiento del territorio, el cual nos da unas pistas importantes en relación con la producción, la distribución, el intercambio y el consumo, que puedan reactivar las economías locales y que yo creo que este momento de pandemia y este momento histórico, alternativas como los circuitos económicos solidarios, que es la apuesta que le hacemos, digamos, desde la universidad y desde el proyecto de Territorios Solidarios, se pueden convertir en una alternativa, seguramente entre muchas otras, para poder resolver o por lo menos aportar a mejorar las condiciones de consumo, de economías locales, de tantos hogares y familias que claramente están siendo excluidas del mundo de la educación, del mundo del trabajo, del mundo de la alimentación, digamos, de las condiciones mejores y que nosotros consideramos que puede convertirse en una alternativa. Nos enfrentamos a grandes retos porque esas economías reales, digamos, nos van a permitir también ir construyendo esos horizontes comunes que incidan en la política y que incidan en las estructuras institucionales y que puedan responder de mejor manera hacia esas necesidades que, digamos, se presentan en la vida cotidiana. Es interesante, digamos, que estos retos presentes lo hemos visto
recurrentemente en donde hemos realizado este proyecto, en las 3 ciudades que yo comentaba en el inicio. Tres elementos en común es que la gente se siente abandonada por el Estado, ¿no? Sienten que el Estado no da garantías reales a sus necesidades locales, sienten que la política pública responde a ciertas necesidades concretas, pero no son suficientes. Y yo creo que claramente hacer un análisis de contexto real vivido, hacer una construcción de reconocimiento de esa heterogeneidad de las economías empíricas que va más allá de la formalidad y la informalidad, y poder plantearse esa construcción de subjetividad social y política que articule el tejido social y que permita que la oferta y demanda local de bienes y servicios tengan la posibilidad de aportarle a la construcción de mejores horizontes y una mayor sostenibilidad socioeconómica en los territorios locales de cada uno. Bueno, dejo ahí y ahorita cuando miremos la tercera pregunta podemos profundizar estos temas. Gracias, Hans. Qué importante esto que dices, porque ya nos habla justamente de esta otra investigación que cuestiona a la investigación tradicional de élite que se realiza desde los escritorios, desde espacios alejados de los territorios, y pones tú justamente en el centro la importancia de pisar los territorios, de recorrerlos, de construir relaciones de confianza con los sujetos con los que uno trabaja. Y bueno, pues lo dejamos para seguir reflexionando más adelante. Colombia Pérez, de Colombia, si nos haces también favor de compartir tus ideas. Sí. Bueno, un poco para no reiterar cosas, yo quiero centrarme en esta parte de la pregunta, en que en la zona de la oportunidad. Y creo que en la medida en que se percibe una despertar de una conciencia global frente al agotamiento del modelo imperante y la necesidad de hacer cambios en las formas de hacer economía, esto pues favorece a la economía solidaria, social y solidaria. Y creo que particularmente las universidades que han incluido a la economía social y solidaria dentro de su currículo tienen también una posibilidad de avanzar en esa propuesta que hacía Boaventura de Sousa en 2005, donde hablaba de la necesidad de que las universidades fuéramos unas universidades, contribuyéramos a la emancipación y también a la democratización. Esta reflexión se da en la medida en que nosotros, que en la experiencia de la universidad, vemos cómo las características que se mencionaban de estas universidades, en virtud de la alianza que se tiene con la economía solidaria, pues podemos comenzar a cumplirlas y podemos cada vez llegar a estadios más avanzados. Entonces, el ejercicio de la investigación-acción que pone a las universidades en contacto con los contextos locales, contribuyen a que junto con la interdisciplinariedad, la ecología de saberes, se aporte a la cohesión social en las regiones, y en ello va a jugar pues un papel importante valores como los que se han destacado hoy, de la confianza y de la posibilidad de construir lazos que vayan más allá de una relación instrumental con la economía solidaria, y sí de plantearlo como un modelo socioeconómico, político y ambiental importante. En la universidad, entonces, también este vínculo fortalece la responsabilidad social de las universidades, viéndolas no como un ejercicio meramente cosmético, sino que tiene unos lazos importantes con los ejercicios y diálogos de saberes y aprendizajes que se dan con las organizaciones y con todo este proceso en que estamos, donde muchas veces es la universidad la que aprende de lo que sucede por fuera de la sociedad.
y que al devolver el conocimiento, al sistematizarlo, impacta profundamente su currículum. Entonces vemos que hay una responsabilidad. Pero hay dos temas en los que creo que sí debemos seguir trabajando, y es precisamente en algo que mencionabas, Marcela, con respecto a alguno de nosotros en tu moderación, y es lo que tiene que ver en la relación de la economía social y solidaria con la industria para los procesos de innovación y de emprendimiento, en los cuales es necesario que haya un diálogo importante entre con las universidades para incidir en esa innovación social sin perder identidad, que digamos es allí lo clave. Y por otro lado, el tema educativo, la universidad y la relación con la escuela entendiéndola como con todo el sistema educativo, porque es allí donde realmente se van a hacer los cambios sustanciales, y a partir de una educación que active ciudadanías, que nos permita a través de la solidaridad y la cooperación construir otros mundos posibles, es que realmente llegaremos a los cambios que nos proponemos para tener una sociedad más justa e incluyente. Entonces, allí en esos dos aspectos hay dentro de la gran oportunidad, unos retos bastante importantes en los cuales debemos abordarlo juntos. Muchísimas gracias, Colombia. Y creo que sí, justamente el tema de la formación también es fundamental, ¿no? La investigación como un ejercicio de formación, pero también en vinculación con otros procesos formativos. Y finalmente, Nadia Castillo, para cerrar esta segunda parte. Gracias. Bueno, sobre esta pregunta tan amplia de los retos que enfrentan, creo yo que desde las distintas miradas y como proyecto de investigación justo de los retos que tiene la economía social y solidaria en esta pandemia y también de cuál será su papel, creo que hemos venido cambiando las hipótesis, es decir, creo que no son las mismas hipótesis al inicio de la pandemia que tal vez nos daba como un empujón de optimismo, quizás se ha ido matizando justo por la misma reacción de la economía de capital, que desde luego ha traído distintas dinámicas que lo podemos observar a lo largo de nuestros países. Y yo quiero centrarme en tres aspectos de estos retos. Creo que igual a lo que he venido observando a partir de investigación en estos retos de la economía social y solidaria en tiempos de pandemia y pospandemia, creo que las experiencias de economía social han enfrentado esta pandemia dependiendo de la capacidad organizativa y empresarial con la que cuentan. Y desde luego también con al sector económico al que pertenecen. Es decir, aquellas experiencias de economía social mucho más ligadas a los indicadores macroeconómicos, pues obviamente la están pasando bastante mal. Y aquellas organizaciones empresariales que están ligadas a la llamada microeconomía, a la economía local, por ejemplo, todos estos cooperativas de consumo de alimentos han tenido una ventana de oportunidad muy importante justo al ver cómo han tenido cada vez más personas que se acercan a estos espacios y a partir de ahí tienen una gran cantidad de una amplitud de mercado. Creo que por el otro lado también, en segundo lugar, es un aspecto que ya distintos autores de la economía social y solidaria, como José Luis Corallo, han mencionado. Creo que pensar el papel de los actores es fundamental, es decir, qué le toca a cada uno de los actores como reto para entonces enfrentar esta economía social y solidaria. Y creo que ahí hemos visto también distintas actividades como las que ya mencionaba también Natalia, toda esta cuestión de el ingreso familiar, que ha sido una lucha en prácticamente toda América Latina, que se ha asentado mucho más en tiempos de pandemia y que ha venido en la agenda pública en un segundo o tercer plano, dependiendo, por supuesto, de los
países. Y creo que en ese sentido hace falta una articulación mucho mayor en las políticas públicas, pensando en el caso mexicano, en los 3 niveles de gobierno. ¿Cómo podemos hacer este tránsito realmente a política pública? El tránsito de programas sociales, como igualmente Natalia lo mencionaba, ¿cómo sacamos a la economía social y solidaria de esta política de bienestar, de esta política social, y realmente la vamos transitando hacia la construcción de una política económica mucho más inclusiva? Entonces, a partir de ahí creo que puede ser una pinza, digamos, que podríamos ir cerrando a lo que cada uno de los actores de la economía social y solidaria nos tocaría enfrentar, y nos toca seguir enfrentando porque todavía seguimos en esta pandemia y no sabemos mucho por dónde es que vamos a continuar, ¿no? Pues muchas gracias, Nadia. Creo que también has puesto sobre la mesa el tema de la importancia, que ya también se había mencionado en otras participaciones, de trascender a una política económica y no solamente que se quede en una política para los pobres o para salir de la pobreza. La tercera parte, pues, de este espacio corresponde a la reflexión que tiene que ver con una pregunta que se plantea el foro en general, ¿no? ¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la economía social y solidaria? Y yo quiero plantearles a los panelistas que si quieren responder esta pregunta en los 3 minutos que les quedan, que lo hagan, porque realmente ya tenemos el tiempo súper justito, tenemos 15 minutos para terminar. Responder esta pregunta, responder algo que ustedes crean que se quedó sobre la mesa. Realmente tenemos muchas preguntas de los participantes. No quiero atreverme a leer ninguna y quedarme a la mitad porque de verdad creo que me llevaría 15 minutos en leerlas. Entonces, más bien, si ustedes quieren responder a esta pregunta de reflexión, que es cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la economía social y solidaria, que es la pregunta eje del foro, o si bien ustedes quieren responder algo o compartirnos algo que creen que se les haya quedado pendiente, también lo podemos hacer en estos 3 minutos. Ojalá y por afuera de este foro puedan tener algún tipo de comunicación también con nuestros participantes, porque de verdad hubo preguntas muy interesantes. Entonces, bueno, pues los dejo de nuevo, nuevamente en voz de los panelistas. Pablo, por favor. Sí, claro que sí. Para usar mis 3 minutos, básicamente daría 3 respuestas a la pregunta que nos planteaste. Uno sería, partiendo de lo local, tenemos que construir redes que potencien el impacto y la visibilidad. 2, las empresas sociales, que me ha abocado de empresas, la verdad, sean sujetos de estudio y de aprendizaje en las universidades y en el diseño de políticas públicas entendido en sentido amplio de la palabra, que incluye también la política económica, ciertamente. Y 3, que vayan constituyéndose estas empresas sociales en una alternativa generadora de empleo e innovación que sea financieramente sostenible. Si logramos estos 3 objetivos, vamos, como decía al principio, podemos comenzar a hacer que las empresas sociales comiencen a convertirse en algo que la gente lo vea, la gente común lo vea, la gente lo vea como una posibilidad de una alternativa para un cambio importante. Eso sería todo. Muchas gracias, Pablo. Selva, por favor. ¿Estás por ahí, Selva? No la veo en la pantalla. No sé si la ve alguno de ustedes por ahí. Nos esperamos un ratito. Bueno, había Hola, tenido... ¿me escuchan? Ahí estás, sí. Perfecto, es que muy no bien. podía desmutearme, no sé por qué me daba que no podía. Bueno, te escuchamos. Bueno, me parece fundamental que pensemos desde este campo cómo seguimos y cómo transversalizamos, cómo nos metemos en otros espacios. Yo creo que primero y principal, bueno, nosotros venimos desde una universidad y además nuestros grupos, nuestros estudiantes son personas adultas del campo del trabajo, del campo popular,
del campo de cooperativas, de empresas sociales, de la economía social y solidaria. Y una función que fue muy importante fue sostener la cursada durante toda esta cuarentena. Quizás era con el único espacio que se podían vincular, y como trabajamos desde esta cuestión de comunidades de aprendizaje, de sostén vincular, desde estos espacios áulicos virtuales, también generamos instancias de intercambio con organizaciones de la economía social y solidaria. Entonces, por un lado, la función ha sido sostener la cuestión de la educación, de la formación en economía social y solidaria, con todas las dificultades que implicó y que implica la situación de cuarentena y de pandemia, de enfermedad y de fallecimiento de estudiantes, de docentes, de gente de la universidad, de gente de los barrios, de las organizaciones. Entonces, poder acompañar y construir esta instancia de sostén, de trama, ha sido fundamental en esta instancia. Y en ese sentido creo que también un salto que estamos dando es esto, ¿no? De las redes, de vernos en otros espacios. En el caso concreto de las empresas sociales en salud mental que estamos trabajando en la Argentina hace un par de años ya, que estamos construyendo una red de cooperativas sociales, con esta idea de poder llevar propuestas al Estado de una forma de regularizar las empresas sociales en clave de cooperativas sociales, una otra forma jurídica, digamos. Entonces nos hemos acercado con muchas propuestas. La característica que tiene esta red de cooperativas sociales es que hay cooperativas de todo el país y empresas sociales de todo el país. Entonces hemos generado instancias con esto de la virtualidad, de encuentro, de reflexión, de aporte, de poder pensar cómo dar respuesta y cómo ampliar. Y bueno, entonces otra de las cosas que nos parece fundamental es el diseño de políticas públicas con los actores protagonistas del campo de la economía social y solidaria. Y bueno, y otro de los campos, y realmente lo estamos haciendo, desde las redes de las universidades y de las redes de las empresas sociales. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer estar acá con ustedes. Gracias, Elba. Juan Fernando, por favor. Gracias, para mí también es un placer tremendo y yo creo que podemos transformar pensando, actuando y trabajando por esas transiciones a lo que viene, que más o menos lo vislumbramos, pero no tenemos idea aún completa, y trabajando por esas transiciones transformadoras desde nuestro entorno, pero finalmente es un entorno globalizado por nuestras comunidades de conocimiento comunes y que acá ampliamos, por supuesto. De manera que buscamos acompañar el desarrollo de emprendimientos sociales con la participación de estudiantes, líderes sociales y agentes voluntarios. Para nosotros el voluntariado de egresados es fundamental. Identificamos también organizaciones transformadoras y buscamos propiciar respuestas interdisciplinarias a requerimientos de las organizaciones. Eso significa que la docencia para nosotros es un laboratorio de solución de problemas de las organizaciones. La investigación es un proceso de co-creación transdisciplinar y la proyección la hacemos con la mirada puesta en valorar el éxito de nuestro quehacer y de las organizaciones desde la idea de las transformaciones realizadas. Es decir, somos exitosos en la medida en que logramos transformar. Del resto estamos en ese camino. Desde ese punto de vista, pues tenemos una especialización en gestión de empresas de economía social y solidaria 100% virtual. Era presencial y dimos esta apertura justamente para buscar ampliar nuestros espacios. Y de hecho, en nuestras primeras cortes tenemos estudiantes de Corea del Sur, de Estados Unidos, de Argentina. Es muy interesante. Luego hay un programa amazónico javeriano en el que tenemos un ciclo de mesas temáticas y la economía solidaria es fundamental. Eso significa que trabajamos de la mano con Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú. Tenemos una cátedra, una especie de semillero que no se aboca a un programa,
Hay estudiantes de ecología, de ingeniería, de economía, de doctorado, de especialización, y que tiene una cátedra que se llama Francisco Javier, y un área de estudio rectoral que así hemos llamado ecosistemas organizacionales transformadores. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, Juan Fernando. Natalia, por favor. Bueno, les cuento que estos son los 3 minutos más desafiantes de mi vida, pero vamos a intentarlo. Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante y es que se viene con mucha fuerza en todos nuestros países una propuesta de la reconstrucción económica, y es una propuesta que nos invita a que los países se endeuden más, que sigan, se endeuden con el Banco Mundial, se endeuden con el Fondo Monetario Internacional, y como sabemos, esa deuda en general, como ocurre en la Argentina, se fuga del país, y con el nuevo gobierno esperemos que no, pero es una propuesta, digamos, que en general es concentrada por los monopolios y por los oligopolios. Yo creo que es clave pensar una reconstrucción económica desde la economía social y solidaria, porque justo nuestra apuesta por el territorio y nuestra apuesta por la reproducción de la vida humana y no humana es muy consecuente con las lógicas del decrecimiento que impone esta crisis civilizatoria, ¿no? Es decir, economías que estén directamente conectadas con las necesidades vitales y donde realmente haya una correlación muy fuerte entre producción y necesidades, y un poco abandonar, digamos, la producción irracional, infinita y destructora del medio ambiente, es decir, que la destrucción de la naturaleza deje de ser una externalidad, porque ya sabemos que esta pandemia no es el murciélago, es este desarrollo extractivista, digamos, ese es el verdadero murciélago. Entonces, claramente, yo creo que nuestra apuesta política crítica de este modo de producción destructor de la vida, creo que puede tener una enorme oportunidad, pero creo que tenemos que dar una lucha política muy fuerte para que la economía sea pensada como un sector productor de valor, como lo es, así como ahora ya sabemos cuánto pesa el trabajo doméstico. Bueno, es importante reconocer, en Ecuador, donde se midió, llegó también al 15% del PIB, y seguramente en esta crisis debe ser mucho más. Entonces, creo que como sectores fundamentales que sostienen la economía de nuestros países, también deberíamos exigir tener la posibilidad de pensar una reconstrucción económica que le dé fuerza a la vida en los territorios, sino que siga fortaleciendo a los oligopolios que, bueno, que generan fuga de capitales, endeudamiento, extractivismo, y que no contrarrestan la tendencia a la desigualdad y al empobrecimiento, que es la característica principal o es el legado que va a dejar la pandemia. Ya la CEPAL lo viene advirtiendo, se calcula que el 40% de la población latinoamericana va a caer en la pobreza, y en esa pobreza, de cada 100 pobres, la representación para las mujeres va a ser mucho más amplia. Entonces, creo que es estratégico que hagamos parte de la reconstrucción económica. Bueno, gracias. Muchas gracias, Natalia. Hans, te escuchamos. Bueno, voy a tratar en 3 minutos, pero bueno, yo creo que una propuesta de cómo ir construyendo un mejor futuro nace por una transformación cultural, y en educación tiene un rol fundamental. Las iniciativas que hacemos desde la Universidad Cooperativa es una apuesta que hacemos convencidos que es muy importante el cambio de subjetividades a partir de la construcción de redes de solidaridad. O sea, no es posible construir otra economía si no hay una transformación cultural de los que estamos involucrados en estos procesos. 2, reconocer la heterogeneidad epistemológica que está sucediendo en América Latina. Como universidad participamos del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, capítulo Colombia. Llevamos 31 encuentros escuchándonos en América Latina y viendo la riqueza de apuestas epistemológicas que están sucediendo, que suceden y que hay que recogerlo, porque ahí estamos construyendo otros horizontes y otras posibilidades. 2, el pensamiento crítico y la problematización de la realidad siempre tiene que ser parte de nuestros procesos. O sea, el pensamiento crítico es un elemento importante para poder encontrar respuestas y posibles salidas de la manera mucho más, digamos, pertinente.
Algo que dicen los indígenas, el futuro está en el pasado, a propósito de la minga indígena que hoy se moviliza en Colombia. Los indígenas guambianos dicen, para pensar el futuro hay que mirar el pasado. Y eso es muy sabio, porque nosotros venimos de un recorrido histórico donde el campo de la economía social y solidaria se ha construido en la adversidad, ¿no? Y es en la adversidad donde empezamos a construir posibilidades de otros caminos y de otras apuestas que resuelvan nuestros problemas de reproducción social en la sociedad. Tejer el presente. Tejer el presente requiere reconocernos unos a otros y construir colectivamente las posibilidades de una sociedad mucho más humana, sostenible y no basada solamente en la competencia y en la destrucción de la naturaleza. La integración económica solidaria es fundamental. Yo creo que integrarnos alrededor de lo económico desde la solidaridad y la apuesta a la economía social y solidaria es fundamental desde los territorios que reactiven las economías locales es una posibilidad y es una necesidad urgente que, digamos, tenemos desde la academia y desde las distintas organizaciones de la economía social y solidaria. La apuesta por una política por el bien común. O sea, más que los manuales de política que se diseñan, digamos, y que los años 90, a partir del neoinstitucionalismo, enseñaron, digamos, en las escuelas de política, se requiere es que la política, como bien común y como la busca el bien común, sea la construcción de todos y todas en la sociedad. Y la economía social y solidaria tiene un principio fundamental en eso, de apostar de manera colectiva, reconociéndonos y apostándole por bien común. Y todo eso tiene que empezar a organizarse para construir un subsistema de la economía social y solidaria como alternativa, digamos, a la crisis que vivimos y como alternativa a un futuro como se plantea en la pregunta. Muchísimas gracias, Hans. Colombia, adelante, por favor. Bueno, el futuro está en la posibilidad de construir juntos escenarios para el buen vivir, en armonía y respeto y humildad con el planeta. Y la solidaridad en las economías es una vía poderosa. En esta ruta propongo dos cosas en las cuales hemos coincidido con los compañeros panelistas en varios momentos y eso también me llena de emoción. La primera sí es la importancia de seguir trabajando en esa integración solidaria en los territorios, conectando saberes, experiencias, redes, circuitos solidarios, porque todo ese saber compartido allí también va a la segunda propuesta y es seguir alimentando el cerebro colectivo de la economía social y solidaria. Y entonces varios han hablado de comunidades de conocimiento, hay comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje, y es en esa inteligencia compartida, ¿sí?, que surge de la naturaleza cultural y social de nuestro movimiento, donde hay una fuente para acelerar procesos y para lograr sinergias. Ese cerebro colectivo es el espacio donde vienen construyendo entre novatos y expertos estas comunidades en escenarios presenciales y virtuales que nos permiten hacer una interacción continua, sistemática, documentada y seguir haciendo sinergias y aprendizajes en clave de economía solidaria como una opción civilizatoria que va mucho más allá de esta coyuntura. Boaventura de Sousa, en su libro La cruel pedagogía del virus, hace un llamado para que los intelectuales no estén en la vanguardia, que sugiere que se mantengan en la retaguardia para estar atentos a esas necesidades y aspiraciones de los ciudadanos comunes y teorizar a partir de esos ciudadanos que son la mayoría, los desempleados, los trabajadores informales, los jóvenes, las mujeres, que son los que trabajamos y estamos movilizando hacia la asociatividad, la ayuda mutua, la gestión democrática, y en ello pues la oportunidad es no solo instrumental, es unas nuevas relaciones que nos lleven a vivir en armonía con el planeta y hasta que esto sea un sentido común a partir de la activación de las ciudadanías. Muchas gracias, Colombia. Nadia, si nos ayudas con la última participación. Claro que sí. Nadia.
Bueno, creo que me gustaría insistir en el papel de los actores, ¿no? Lo que le toca a cada uno hacer y en este sentido, como universidades me parece que podríamos seguir tejiendo esos vínculos que ya venimos tejiendo, como yo decía en mi primera intervención, con los que estamos aquí, que cómo podemos seguir haciendo estas vinculaciones y al mismo tiempo pensando concretamente en la Ibero Puebla, pero también, por supuesto, en las universidades confiadas a la Compañía de Jesús que tienen el mismo espíritu de incidencia social. ¿Cómo seguimos? Sí, en los programas formativos, por supuesto, generando programas formativos, como ya han mencionado también los colegas, el papel de la educación en este cambio de subjetividades es fundamental porque los sistemas se van a poder modificar, se van a poder desmontar si también vamos haciendo un papel fundamental en esa transformación de las subjetividades y en ese sentido cómo vamos acompañando y también cómo vamos aprendiendo. ¿Cómo vamos aprendiendo? Creo que tenemos claro los que estamos aquí que el conocimiento se construye, junto con los distintos actores. Entonces, me parece que esto es fundamental, seguir teniendo estos puntos y este espíritu universitario en cada uno de los procesos en la pandemia y en la pospandemia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Nadia, por cerrar esta serie de participaciones. Quiero agradecer primero a los panelistas por esta riquísima tarde que nos regalaron de reflexión y de compartir. Compartirles además que tuvimos más de 400 participantes en el Zoom y cerca de 100 en el Facebook. Así que bueno, pues creo que fue pues bastante amplia el acercamiento que tuvimos desde este foro al auditorio interesado en temas de economía social y solidaria. Agradezco de verdad que hayan estado con nosotros en estas un poquito más de 2 horas en este diálogo y reflexión, y los invitaría yo pues a que sigan. Todavía tenemos 2 días más del foro, todavía mañana tenemos una sesión, 2 sesiones plenarias. El día de mañana es la nueva solidaridad hacia una transformación ecológica y el último día, el día viernes, es la economía social y solidaria como mecanismo para resolver los retos globales desde una perspectiva local y territorial. Agradezco de verdad el apoyo técnico de Rosa María, que está por ahí, de Leonardo, que también nos estuvo ayudando con la parte del sonido, Mariana Reyes, que desde el Laboratorio de Innovación Económica y Social, que anda también por ahí, estuvo en vinculación con todos los ponentes, y Berenice Alcalde, muchísimas gracias, del INAES. Ya te estaba yo mandando al GISEF al inicio, pero del INAES, gracias a todos, de verdad. Esperemos que esto sea pues también de pie para la construcción de una red mucho más sólida, para fortalecer esta red de académicos e investigadores que, como todos ustedes han coincidido, es necesaria en nuestro continente. Pues de verdad un abrazo solidario a todos, un gusto, y bueno, pues a seguir haciendo economía social y solidaria. Adiós a todos, un abrazo. Hasta luego.